O sea, en este caso diríamos de que el protón tiene una masa tan grande que a nivel de las fuerzas microscópicas, esas fuerzas no son lo suficiente grandes para que el protón pueda moverse. Entonces, ¿a quién le corresponde moverse? Le corresponde moverse al electrón. Tomemos este modelo de un segmento de conductor. Imagine que este segmento de conductor está conectado a una batería y que la batería genera un campo en el interior del conductor. En electrostática, nosotros habíamos dicho de que cuando un conductor está cargado en forma electrostática, o sea que la carga está en reposo, no hay campo eléctrico en el interior. Entonces viene ahora, cuando hablamos de corriente eléctrica, que sí hay campo en el interior del conductor. ¿Por qué? ¿Quién lo impone? Lo impone una fuente externa, esta batería. Entonces vea, cuando hay carga en movimiento en un conductor, sí hay campo eléctrico. Entonces este campo eléctrico provoca una fuerza sobre el electrón y el electrón viaja en sentido contrario. ¿Y los protones dónde están? Los protones, si este electrón salió de un átomo que estaba acá, el resto del átomo quedó fijo. Y quien salió fue el electrón. Salió viajando. ¿Por qué? Porque hubo una fuerza resultante sobre él. Entonces lo puso a fluir. Y se genera entonces con los millones de electrones que les pasa lo mismo, se genera una corriente eléctrica. Entonces, los electrones viajan en sentido contrario al campo. Pero la corriente eléctrica convencional o macroscópica en los circuitos eléctricos se toma contraria al viaje de los electrones. Entonces aquí tenemos la corriente eléctrica convencional o macroscópica. Viaja, está en el sentido en que se moverían las cargas positivas. Vean que es una suposición. La corriente eléctrica está en el sentido en que se moverían las cargas positivas, pero ya establecimos que no se puede mover porque su masa es muy grande. Entonces, contrario a la dirección que definimos, la corriente eléctrica, viajan los electrones. Sabemos entonces de que la corriente eléctrica es la variación de la carga con respecto al tiempo. Entonces vamos a deducir para la corriente eléctrica una ecuación a nivel de parámetros microscópicos. Dice que la carga, calculemos la carga en este segmento, la carga en ese segmento sería igual a N. ¿Qué es N? N es el número de electrones por volumen, por unidad de volumen, por metro cúbico en un material. Este N caracteriza la conductividad o la característica de conducción de un material. A mayor N es mejor el conductor. Ejemplo, los metales. Entonces, cada material, por ejemplo, el cobre, la plata, el hierro, tienen un N, que es número de electrones por unidad de volumen o densidad de carga, densidad de electrones. Muy bien. Entonces, si este N tiene unidades de carga de electrones por unidad de volumen, entonces, si yo logro determinar el volumen y lo multiplico por N, me va a quedar el número de electrones. Entonces vean que A es la sección transversal. Por el delta X, que es el mismo L. Entonces, si yo multiplico esta área por esta longitud,
me da el volumen de este cilindro, de este segmento de conductor. Entonces voy a tener lo que está dentro de paréntesis, sería el número de electrones. Y si le multiplico por un electrón, tomemos Q como la carga elemental en valor absoluto. Entonces tenemos de que si multiplicamos, si hacemos la multiplicación, nos da la carga. Número de electrones por la carga de un electrón nos da la carga contenida en este segmento cilíndrico de conductor. Ahora, ya teniendo lo que es la carga, si la derivamos con respecto al tiempo, pero aquí no aparece el tiempo, pero los electrones están viajando a una velocidad determinada. Entonces vamos a sustituir el delta X sobre delta T es la velocidad. Pongamos el delta X en función de la velocidad y el tiempo. Nos queda este valor. Sustituyendo, ya nos queda la carga en función del tiempo. Derivamos, desaparece este término al derivar con respecto a T y nos queda la corriente. Aquí tenemos la corriente expresada con parámetros microscópicos. N, número de electrones por unidad de volumen. Área, la sección transversal. B, la velocidad con que se mueven los electrones. Y Q, la carga de un electrón en valor absoluto. Entonces, preguntémonos ahora de qué depende la corriente eléctrica a través de un alambre, por ejemplo, a través de un conductor. Depende del tipo de material. Si es cobre, si es hierro, si es aluminio, va a tener un N diferente. Depende del área transversal. A mayor área, mayor corriente. Depende de la velocidad de los electrones y este sería un valor constante que sería la carga del electrón. Entonces vean de que la corriente eléctrica a través de un material depende del tipo de material. Depende de la sección del material. Si la sección transversal de un conductor es más grande, pues la corriente va a circular con mayor facilidad y va a ser más grande. La unidad de corriente en el sistema internacional es el amperio. Un amperio es igual a un coulomb por segundo. Vean, carga sobre tiempo, coulomb sobre segundo. Muy bien, calculemos ahora la densidad de corriente, J. La densidad de corriente J es una cantidad vectorial que es igual a la corriente entre el área. Y su dirección es la dirección de la corriente. Si queremos ponerle el carácter vectorial, vectores unitarios, la dirección de J sería la dirección de la corriente. Muy bien, ahora veamos la resistencia eléctrica de este segmento. La resistencia eléctrica en función de J es igual a sigma. Sigma es una constante que caracteriza al material y se llama conductividad eléctrica. Un material que tenga una mayor conductividad va a ser mejor conductor, va a facilitar el paso de la corriente eléctrica. El campo lo podemos poner como la diferencia de potencial entre L. Y entonces podemos nosotros despejar el delta B y nos queda el delta B en función de parámetros microscópicos. Si nosotros queremos compararlo con la resistencia eléctrica, delta B es igual a R por I. Desaparece I y nos queda R. R, la resistencia al paso de los electrones, es igual a la longitud del conductor entre su conductividad multiplicada por la sección transversal. Bien,
Diríamos entonces de que el conductor a mayor área transversal, vean cómo está en el denominador, más pequeña es la resistencia. A menor área transversal, la resistencia va a ser más grande. Una relación inversa. Entonces tenemos que primero, tenemos que la corriente eléctrica en función de parámetros microscópicos, vean, está en función de la velocidad de los electrones. Esta velocidad que lleva el electrón, analicemos un electrón, pero son millones de electrones que se mueven simultáneamente, no es lineal, o sea, no es en línea recta, sino que el electrón va colisionando. ¿Con quién va colisionando? Con los restos del átomo que han quedado. Y es una, digamos, trayectoria quebradiza, pero siempre avanzando en la dirección que ya está establecida. Entonces el electrón va teniendo colisiones con los restos de los átomos. ¿Y por qué no queda pegado? Porque alguien diría, bueno, imagine que este electrón choque con una carga positiva o un ion positivo. ¿Por qué no queda atraído? Ah, porque lleva una velocidad, lleva una cantidad de movimiento para rebotar y continuar su viaje. Muy bien, quiere decir que los electrones no se mueven en línea recta, sino que van teniendo colisiones, pero siempre avanzando en la dirección que le corresponde. Esto es la corriente eléctrica, flujo de cargas elementales a través de materiales conductores. Y los conductores, pues entonces vean, se van a clasificar de acuerdo a su N, que es la densidad de electrones por metro cúbico, por unidad de volumen. Aquel que tenga mayor densidad tiene mejores características para conducir la corriente. Preguntas. Muy bien, entonces, de esta parte, resumen. ¿Qué es la corriente eléctrica? Es el flujo de cargas elementales. ¿Cuál de las dos cargas es la que se mueve? Se mueve el electrón. Entonces, si tenemos que el movimiento de cargas se da porque hay un campo eléctrico dentro del conductor, y habíamos dicho en electrostática que dentro de los conductores no había campo. Entonces, ¿quién impone ese campo en este nuevo fenómeno? Lo impone la batería. Todo aparato eléctrico, todo dispositivo eléctrico que cumple una función según su diseño, necesita una batería que es la fuente de energía. Más adelante le vamos a llamar FEN. Entonces, todo dispositivo eléctrico para que circule una corriente necesita una FEN. ¿Y qué es lo que hace? Impone un campo eléctrico dentro del conductor. Entonces los electrones libres, que son los que orbitan en las órbitas más exteriores, se ven afectados. ¿Por qué? Porque sienten una fuerza de su mismo tipo, una fuerza eléctrica mayor que la fuerza centrípeta que los mantiene orbitando y tienen que moverse en el sentido de la resultante. Y ahí se genera pues lo que es el movimiento de carga, que lo que es el flujo de electrones, flujo de cargas elementales, corriente eléctrica. Bien, veamos si hay alguna pregunta. Muy bien. Aquí dice, ingeniero, no está grabando. Es bueno ese recordatorio porque debemos de grabar la clase, la discusión, y ya estamos grabando. Muy bien, gracias. Vamos ahora, si no hay preguntas, a través del micrófono, continuamos.
Veamos la ley de Ohm. Fíjense de que la ley de Ohm es una ley muy básica que nos dice que la resistencia eléctrica es igual al voltaje entre la corriente. Pero resulta de que esta ley no es una ley para todos los elementos, para todos los materiales de la naturaleza. Hay unos que no se comportan con la ley de Ohm. ¿Cuál es la ley de Ohm? Aquí lo tenemos. Muy bien. Entonces, en los circuitos eléctricos de miles y miles de aplicaciones, se encuentra la resistencia eléctrica. Vean, aquí está un dibujo esquemático de lo que es una resistencia eléctrica. Son elementos muy pequeñitos, alrededor de 1 centímetro, un diámetro, imagínense, alrededor de unos 4 milímetros y alrededor de 1 centímetro de largo. Pequeños, llevan un código para decirnos el valor de la resistencia. Cada color tiene un número asignado y así conocer el valor de la resistencia. Pues las resistencias tienen un comportamiento ómico, o sea, cumplen la ley de Ohm y la corriente es proporcional al voltaje. Si nosotros en un circuito ponemos una resistencia y le vamos variando el voltaje, la corriente va a ir aumentando. Y nos va a dar una línea recta, que es que la relación es directa. La pendiente de esa línea recta es el cociente I entre R. Entonces, este elemento es un elemento óhmico. ¿Qué quiere decir? Cumple la ley de Ohm. Es un resistor óhmico. Y el gráfico que representa la relación entre voltaje y corriente es una línea recta. Muy bien. Pero en la naturaleza hay sustancias o elementos que no son óhmicos, no cumplen la ley de Ohm. Por ejemplo, los bombillos de filamento, que son los que ya entraron en obsolescencia. ¿Qué quiere decir obsolescencia? Que ya hay aparatos o dispositivos mucho más eficientes que ellos y desaparecen porque ya no son demandados. Entonces, esos bombillos que daban una luz amarillenta que todavía existen, ¿verdad? Pero ya entraron en obsolescencia. Hoy otras soluciones, por ejemplo, los LED. Entonces, esos bombillos, la luz la generaban a través de un filamento que al ser calentado y estar recubierto de fósforo, irradiaban luz. Su comportamiento es un comportamiento no óhmico entre voltaje y corriente. Entonces no nos sale una línea recta, vean, nos sale una curva. Entonces quiere decir que la relación entre la corriente y el voltaje no es lineal. A esos elementos se les llama no óhmico, no cumplen la ley de Ohm. Entonces quiere decir de que en los circuitos para calcular ya no podemos tomar esta fórmula, porque este elemento no óhmico no cumple esta fórmula, no es lineal. Tenemos que conocer el funcionamiento del circuito o una curva que nos diga que si estamos aplicándole tantos voltios, la corriente va a ser tanto, ¿verdad? No es una línea recta. Muy bien, esta es la diferencia entre elementos óhmicos y no óhmicos. La ley de Ohm no es una ley general, sino que solamente se cumple en los elementos óhmicos. Por ejemplo, las resistencias que se utilizan en el diseño de circuitos, tabletas, en los dispositivos. Y hay otros, ¿verdad?, que no cumplen la ley de Ohm y por eso, debido a eso, que no son lineales, pues sus aplicaciones son limitadas. Muy bien. Transferencia de energía desde una fuente a un elemento de circuito. En este caso, pensemos que dentro de esta cajita, aquí puede haber cualquier elemento eléctrico que demande energía para funcionar. O sea, podemos generalizarlo.
Entonces, si ustedes recuerdan en potencial eléctrico la ecuación de la energía, aquí tenemos un término de esa ecuación. La energía es igual a la carga por el voltaje, por la diferencia potencial. Entonces, si tomamos ese término y lo planteamos en función de diferenciales, nos quedaría que un diferencial de energía es igual a un diferencial de carga por la diferencia de potencial. En este caso, ¿a quién le vamos a aplicar esta ecuación? Piense que como sea un solo elemento, lo podemos aplicar a la fuente, lo podemos aplicar al elemento. Vamos a simplificar y vamos a considerar que dentro de esta cajita hay un solo elemento, una resistencia eléctrica. Entonces, sigamos con la ecuación. dU es igual a dQ, un diferencial de carga, por la diferencia de potencial en la resistencia. Entonces, dU, la variación de la energía con respecto al tiempo, se le llama potencia. Recuerden ustedes la definición de potencia. Es la rapidez con que se realiza trabajo. Y la derivada, la variación de la energía eléctrica, potencial eléctrica con respecto al tiempo, es la potencia eléctrica que está demandando la resistencia. Muy bien, entonces la potencia es igual a esta expresión sobre el diferencial de tiempo. Entonces, tomamos esta expresión, la llevamos acá y resulta que dQ de T es la derivada de la carga con respecto al tiempo, es la corriente. Si nosotros sustituimos el voltaje, es igual a I por R y nos queda I cuadrado. Entonces, esta es la potencia que disipa un resistor. La corriente al cuadrado por R. Pero si nosotros ponemos el I cuadrado, sería delta V sobre R al cuadrado. Y nos queda esta expresión. Esta es la potencia eléctrica que demanda una resistencia. Y observen ustedes que el voltaje al cuadrado, ¿dónde? El voltaje en los terminales de la resistencia entre el valor de la resistencia. Esta es la potencia que disipa un resistor. Lo podemos trabajar de esta forma o de esta, ¿verdad? Porque vean que de esta hemos derivado esta otra. Entonces podemos trabajarla de esta forma o con esta ecuación y tiene que dar el mismo resultado. Muy bien, ¿qué se hace esta energía o esta potencia que demanda el resistor? Piense que el resistor, su función en un circuito es limitar la corriente. O sea, tratar de, digamos, de detener el flujo de electrones. Por eso se llama resistencia. Pero su energía que demanda se disipa en calor. También a esta potencia se le llama potencia debido al calentamiento de la resistencia o por efecto Joule. Sería que la resistencia genera calor y ese calor pasa al medio ambiente. Muy bien. Entonces alguien diría, bueno, ¿y por qué en los circuitos se utilizan resistencias si la energía que demandan la convierten en calor y pasa a calentar el aire, el entorno de la resistencia? Porque es un medio muy barato de, oponerse al flujo de electrones. O sea, es un medio muy barato para poner en los circuitos a diseño y limitar las corrientes a través de los circuitos o de una parte del circuito. Entonces, ¿qué nos queda de esto? Nos queda que la potencia demandada por un resistor es igual a I cuadrado R.
y lo podemos calcular de esta forma. FEN, este término es un término nuevo y podríamos decir que la FEN equivale a decir una diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, hemos dicho, todos los circuitos, todos los dispositivos para funcionar necesitan una fuente de energía. Y a esa fuente de energía se le llama fuerza electromotriz o FEN. Se simboliza por una letra E deformada, fuerza electromotriz. Muy bien, entonces las fuentes en los circuitos pueden ser muy variadas. Generalmente estamos acostumbrados a ver las baterías de automóviles, de aparatos. Conectamos los dispositivos electrodomésticos a un toma corriente. Entonces ahí tenemos una fuente de FEN. Entonces una FEN es todo aquel, digamos, dispositivo que nos puede entregar una diferencia de potencial y servir como fuente de energía. ¿Cuáles son las fuentes de energía? A manera de ejemplo, las baterías, por medios químicos se genera una FEN. Los paneles solares convierten la energía solar en una diferencia de potencial, son fuentes de FEN. Las centrales geotérmicas, las centrales que trabajan con la fuerza del agua, hidroeléctricas, y así podemos ver diferentes tipos de FEN. Entonces, una FEN que es una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Cómo se consigue? Bueno, hay diferentes formas de convertir un tipo de energía a energía eléctrica y generar una FEN. Nos ocupamos ahora de la FEN que estamos utilizando, que es una batería. Y aquí tenemos lo que está en amarillo, lo que está en el cuadro, es una FEN real, una batería que en el interior lleva una resistencia interna. Esa resistencia interna, debido a que es a las imperfecciones del material con que es construida la batería. Por ejemplo, una batería de automóvil hay de diferentes precios para el mismo voltaje. ¿A qué se debe? A la calidad de los materiales con que está hecho. Quiere decir que aquellas baterías más baratas, los materiales pues pueden ser reciclados en parte, ¿verdad? Y quizás una batería muy cara, los materiales que trae en su interior son materiales nuevos, tienen muchos electrones. Entonces, la resistencia interna de una batería, de una FEN, se debe a las imperfecciones de los materiales y una resistencia relativamente pequeña. Por ejemplo, de medio voltio, de 0.3 voltios, de décimas de voltio, hasta un voltio. Ya la resistencia interna de 1 voltio ya es bien grande. Pero fíjense de que cuando la batería está conectada a una resistencia o a un dispositivo, en forma generalizada, la corriente de la FEN tiene que pasar por la resistencia. Entonces esta resistencia, ya vimos la potencia que disipa en calor. Esta resistencia calienta toda la batería y esa potencia, esa energía, no ha sido utilizada porque pasa a calentar el medio, el entorno. Bien, ¿cuál sería lo deseable entonces? Que las baterías no tuvieran resistencia interna. Por lo tanto, no habría calor disipado en su interior. Muy bien, pero este es el modelo de una batería real, ¿verdad? Todas tienen las de mejor calidad, la resistencia interna es pequeñita, pues, y otras de menor calidad, la resistencia interna es más grande. ¿A qué se le llama FEN entonces? FEN es el máximo voltaje que la batería puede dar en sus terminales. Imaginen que este es el terminal, otro terminal. Esa es la FEN de la batería.
el voltaje máximo que puede dar en sus terminales. Calculemos la corriente en este modelo, en este circuito de una batería conectada a una resistencia. El delta V aplicado a la resistencia es igual a la FEN menos la caída de voltaje en la resistencia interna. Ese sería el potencial a la salida de la batería, en los terminales de la batería. La FEN, estamos diciendo que es la diferencia de potencial. Entonces podemos calcular la FEN. Ve, aquí le estamos sumando este voltaje más este, es el valor de la FEN. Podemos despejar la corriente y si multiplicamos esta ecuación en ambos miembros por I, nos da la ecuación de la potencia. La potencia entregada por la FEN, la potencia disipada por la resistencia externa y la potencia disipada por la resistencia interna. Una FEN ideal, que es lo que tratan de hacer los fabricantes, ¿verdad? Una FEN de calidad sería, o ideal, sería aquella que no tiene resistencia interna. Pero eso es muy difícil y lo que se obtiene es una FEN real. ¿Por qué real? Porque lleva una resistencia interna. ¿Qué significa? Que aquí van a haber pérdidas por las imperfecciones de que está hecho el material de la batería. En forma general, entonces, hay diferentes fuentes de FEN. Si la FEN es una diferencia de potencial entre los terminales, entre dos puntos, sería una fuente de energía para alimentar circuitos, para alimentar dispositivos. Entonces, hay diferentes tipos de origen de la FEN. Muy bien. Veamos. Preguntas. ¿Para un dispositivo no ósmico nos darán una función específica o hay alguna ecuación para los dispositivos no ósmicos? Bien. Fíjense de que en las clases se menciona los elementos no ósmicos, pero en los circuitos, así como lo dije anteriormente, sus aplicaciones son muy limitadas. Entonces, la fórmula estaría dada por la ecuación. Tendríamos que matemáticamente convertir, hacer una tabla de datos y analizar esos datos a obtener la ecuación que relacione el voltaje y la corriente de un elemento no ósmico. Los elementos no ósmicos no se comportan de forma igual todos. Entonces quiere decir que cada uno tiene su curva y cada uno va a tener su ecuación. Yo te diría que no son, en la generalidad, no son aplicables, salvo en situaciones especiales, ¿verdad? Donde el comportamiento del elemento favorece el aparato que se va a diseñar. O sea, se quiere, por ejemplo, de que a tal voltaje aplicado haya cierta corriente. Pues entonces algunos elementos tienen algunas curvas que son de interés en los diseños, pero muy poco aplicado. ¿Qué es lo que se aplica y a qué se le presta atención? A los elementos ósmicos para el diseño de circuitos, aquellos que cumplen la ley de Ohm. Y puede darse un elemento no ósmico, pero se les da la ecuación, porque otro problema sería tener los datos y encontrar la ecuación, ¿verdad? Es un problema aparte. Una pequeña ecuacióncita, por ejemplo, R es igual a I por I al cuadrado, por ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de aplicación en esta sesión. Bien. Otra pregunta, activen su micrófono.
Veamos el primer problema. ¿Cuánto tiempo le toma a los electrones pasar desde una batería de un automóvil hasta el motor de arranque? En los automóviles saben ustedes que la FEN es la batería. Cuando el automóvil está parado y el conductor quiere arrancarlo, pues hay un motor de arranque que le da vuelta al motor, inicia el movimiento del motor. Entonces, en un tiempo muy corto, la batería entrega una corriente muy alta que le provoca un torque muy alto al motor y este le da vuelta, aquí lleva un engranaje y le da vuelta al motor. Entonces el motor comienza a dar vuelta como un impulso inicial y después pues entra la gasolina, el combustible y crea explosiones y comienza a funcionar ya con gasolina. O sea, el motor por eso se llama de arranque, funciona nada más en un tiempo muy corto, donde en ese tiempo muy corto entrega una cantidad de corriente muy alta. Muy bien, ¿cuánto tiempo les toma a los electrones pasar desde la batería de un automóvil hasta el motor de arranque? Supongamos que este conductor es el que nos están mencionando. Suponer que la corriente es de 115 amperios, vean, una corriente bien grande, y que los electrones viajan por un alambre de cobre de 31.2 milímetros cuadrados. Esta es la sección transversal. Y una longitud de 85.5 centímetros. O sea, no es tan largo, mayor que 1 metro, 85 centímetros, 0.5. Entonces nos piden que calculemos el tiempo que les toma a los electrones pasar de un punto a otro punto de este conductor, donde la batería está alimentando a este dispositivo llamado motor de arranque. Muy bien. Entonces tenemos como datos la corriente, la sección transversal y la longitud. Entonces, como es de cobre, el conductor es de cobre, aquí tenemos una tabla de metales y su resistividad, que es igual a ohmios por metro. La oposición o la resistencia que presenta un segmento de conductor. Rho es la resistividad de la sustancia. En este caso nos interesa el cobre. 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Cada metro tiene esta cantidad de ohmios. Vean, una cantidad relativamente pequeña. Muy bien. Entonces tenemos la resistividad, tenemos la longitud y tenemos la sección transversal. Sustituimos y nos da este valor de resistencia. Esta es la resistencia de todo el tramo. Podemos calcular la densidad de corriente. Sería la corriente entre el área. Ya tenemos la corriente, 115 amperios, entre el área. Y tenemos la densidad de corriente. ¿Por qué hemos calculado la densidad de corriente? Porque nos piden la velocidad, cuánto tiempo tardan los electrones. Podemos calcular primero la velocidad. De la parte anterior se dedujo de que la corriente eléctrica es igual al número de electrones por unidad de volumen, por la sección transversal, por la velocidad y por la carga del electrón. De aquí, vean ustedes, si yo divido I entre A, me queda J. ¿Y aquí es J? Sería igual a N por la velocidad por la carga. Entonces despejo de esa fórmula, despejo la velocidad de el electrón. A esta velocidad se le llama velocidad de arrastre. ¿Por qué? Porque el electrón va teniendo colisiones
va chocando contra los restos de los átomos, donde están los protones, que son mucho más másicos y se quedan quietos. Esa fuerza que mueve los electrones no les afecta a ellos a nivel microscópico. Es una fuerza demasiado pequeña para ellos, para los protones, porque su masa es bien grande. Entonces aquí tenemos la velocidad del electrón o de los electrones. Fíjense que aparentemente es una velocidad muy pequeña, 0.27 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿por qué? Porque lo que se mueve son millones de electrones. Imagínense, ellos van viajando juntos y se van desplazando, van atravesando un área transversal, no un electrón, sino que millones de electrones. Entonces, aunque la velocidad sea muy lenta, muy baja en número, la cantidad de electrones que pasan es muy grande. Entonces, el tiempo, bueno, el tiempo no lo he calculado. Si ya tengo la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a delta X sobre delta T. Entonces sería dividir el delta X, que sería los 85.5 centímetros, entre la velocidad y me daría el tiempo. Bueno. Muy bien, me preguntaban anteriormente sobre lo que es los elementos no ósmicos. Y aquí tenemos un caso. Fíjense que dice, en un dispositivo electrónico hipotético, la diferencia de potencial V en voltios medida entre sus extremos se relaciona con la corriente I en miliamperios según esta ecuación. Vean que esta ecuación no es la ley de Ohm porque aparece I cuadrado. Entonces podemos predecir que este dispositivo que está conectado a esta batería es un elemento no ósmico. Por eso se les puso un bombillo de filamento. Ya sabemos que los bombillos de filamento son elementos no ósmicos. Entonces dice que la relación entre voltaje y corriente ya se averiguó y sacó esta ecuación. ¿Eh? Aquí, ¿cómo sacaron esto? Bueno, hicieron varias mediciones, llenaron una tabla de datos, analizaron la tabla de datos y les dio esta ecuación. ¿Por qué? El elemento no es ósmico. Esta es la ecuación de una curva. Muy bien. Determinar la resistencia cuando la corriente es 2.4 miliamperios. Determinar la resistencia. Dada esta ecuación, entonces, ¿qué pasa si nosotros, este sería I por I? Si pasamos un I dividiendo, B entre I es la resistencia y nos queda esta expresión. Entonces, la resistencia es B entre I. Ahora, como conocemos la corriente, nos preguntan determinar la resistencia. Cuando la corriente es 2.4 miliamperios, sustituimos acá 2.4 miliamperios, 2.4 por 10 a la menos 3 y nos da 8.52. Para ese punto, la resistencia tiene este valor. ¿De quién? De este elemento no ósmico. ¿A qué valor de la corriente es la resistencia igual a 16 ohmios? Entonces aquí nos dan la resistencia, le igualamos a 16 ohmios y ahora nos preguntan la corriente. Entonces, para ese punto, tenemos que la corriente es 4.51 ohmios. Entonces, ¿será esta la ley de Ohm? No. Este elemento, vean, esta es la ecuación de una curva. Y la ley de Ohm es la relación proporcional, directamente proporcional entre voltaje y corriente. No debe aparecer acá ningún exponente. Esta no es la ley de Ohm, es una ecuación especial para este dispositivo. Inclusive, no para todos los bombillos de filamento. Cada bombillo tendría su propia ecuación.
Entonces, este es un ejemplo clásico de un elemento no lineal. Bien, si no hay preguntas, pasemos al siguiente problema. Dice acá, ¿verdad que n es el número de electrones por unidad de volumen? Esto es, un pedazo de cobre. Si nosotros en un centímetro cúbico lograríamos saber cuántos electrones hay, entonces dividimos entre el volumen, un centímetro cúbico, y ese es n. Número de electrones por unidad de volumen. Hay una cantidad estándar, como un aproximado. Un buen conductor, como el cobre, como la plata, tienen en promedio 10 elevado a la 23 electrones. Imagínense la cantidad. 10 elevado a la 23. ¿Cuántos millones no hay? Una gran cantidad de electrones. Por cada centímetro cúbico. 10 elevado a la 23 electrones por cada centímetro cúbico del material, cobre. Entonces, N es número de electrones por unidad de volumen. Muy bien. ¿Alguien quiere participar? Que active su micrófono. Problema 13. La sección del circuito, o sea, una parte del circuito entre los puntos A y B, absorbe 53 watts. Estos dos elementos, esta resistencia y en esta cajita, imagínense un dispositivo, entre el punto A y B, que está formando parte de un circuito, y se ha aislado esta parte para analizarla, esta parte demanda 53.0 watts de potencia. Cuando pasa una corriente de 1.20 amperios en la dirección hacia la derecha. Hallar la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Muy bien. Entonces, la potencia entre los puntos A y B es igual a I cuadrado R en la resistencia, pero como acá tenemos un elemento que todavía no sabemos qué elemento es, la potencia también la podemos calcular B por I. De acá despejamos el voltaje y nos queda la potencia entre la corriente para determinar el voltaje entre los puntos A y B. Nos dicen que toda esa sección, estos dos elementos, consumen 53 watts, cuando la corriente es 1.20. Entonces nos da que la diferencia de potencial entre los puntos A y B es 44.2 voltios. O sea, si tuviéramos un voltímetro y colocamos entre estos dos puntos, nos va a dar 44.2 voltios, diferencia de potencial. Si el elemento C no tiene resistencia interna, ¿cuál es su FEN? ¿Cuál es el voltaje entre los terminales? Muy bien, como ya conocemos de que el voltaje A entre los puntos A y B es 44.2, el voltaje E, que es la FEN de este dispositivo, imagínense una batería, menos I por R, la ley de Ohm, este elemento óhmico, entonces su voltaje es I por R. Entonces el voltaje entre los puntos A y B menos este voltaje nos da el voltaje en C.
Entonces 44.2 menos el producto I por R nos da 21.4 voltios. O sea, la diferencia de potencial, la FEN de este dispositivo es E, 21.4. Tercero, literal C, dice cuál terminal es positiva. O sea, cuál terminal es positiva en esta diferencia de potencial. La derecha o la izquierda, el punto A o el punto B. Muy bien. Piense de que la corriente, hemos visto en esta sesión, anteriormente hemos visto que la corriente convencional es I, que nos señalan que la corriente es hacia la derecha. Entonces la corriente va a circular de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. Por lo tanto, si esta es la diferencia entre los puntos A y B, ¿cuál es el punto que está a mayor potencial? El punto A. ¿Por qué? Porque la corriente circula de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. Ejemplo o símil, si nosotros trasladamos con una manguera agua de un recipiente superior a un inferior, el flujo de agua va de un nivel superior a un inferior. O sea, hay una diferencia ahí de energía potencial gravitatoria. Entonces, cuando soltamos un cuerpo también en el aire, ¿hacia dónde viaja? En la dirección de la aceleración gravitatoria, no hacia arriba, ¿verdad? Entonces, la corriente convencional circula siempre de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial. Esto nos dice que B sub A es mayor que B sub B. Entonces, la corriente circula hacia la derecha, tal como está acá. Bien, veamos otras preguntas. Entonces, ingeniero, ¿cuál sería el terminal positivo y el negativo? El terminal positivo sería A y el negativo B. Si tú tomas un voltímetro y colocas el positivo en A y el negativo en B, te va a dar 21 punto y tanto voltios. Si los conectas al revés, te va a dar menos 21 puntos. Los voltímetros digitales, pues uno se puede equivocar en poner los terminales, pero te señala cuando te has equivocado y el positivo lo has puesto en un terminal de menor potencial, entre dos puntos, te da el signo menos. Entonces quiere decir que la corriente circula de un punto de mayor potencial a uno de menor potencial, ¿verdad? Como la gravedad, cuando los cuerpos caen hacia abajo, a un punto de menor potencial gravitatorio. El agua, cuando la trasladamos de un nivel superior a un inferior, decimos, se traslada por gravedad, de un punto de mayor energía potencial a uno de menor. Aquí, ¿qué tipo de energía? Potencial eléctrica. Donde el voltaje es mayor, hay mayor energía potencial eléctrica. Otra pregunta. Bien, si no hay preguntas, yo les agradezco su presencia. Espero que hayan entendido. Y les voy a dejar el documento de esta presentación en la carpeta compartida. ¿Cómo es eso? Física 3 para sus profesores tiene una carpeta que es compartida con sus estudiantes. En lo que es el aula, después de los videos de las discusiones, además de aparecer este video, va a aparecer allí, ustedes después de los videos van a ver, dice,
carpeta compartida. Le dan un clic, entran, y ahí no solamente va a ver el material que yo les estoy poniendo, van a ver otros profesores que han puesto otras, digamos, presentaciones, otras soluciones a otros problemas. Entonces ustedes pueden ir viendo ahí los diferentes problemas que se van resolviendo y les va a servir en su estudio, ¿verdad? Porque otro profesor no está resolviendo los mismos problemas. Estamos dando los mismos temas, pero los problemas son diferentes los que se resuelven. Entonces yo les voy a dejar la presentación ahí para que tranquilamente pues ustedes la puedan bajar, la puedan revisar y léela ahí con calma. ¿Alguna observación, algún comentario, alguna pregunta? Muy bien, la carpeta compartida me acabo de recordar. Además de poder entrar a través del aula, usted en su correo Gmail, US, entran a su correo, entran al Drive, en el menú izquierdo dice compartir conmigo. Le dan un clic y ahí va a aparecer la carpeta que los profesores estamos compartiendo con los estudiantes. Ahí pueden bajar, pueden leer lo que está ahí y son documentos, desde luego, documentos de apoyo, que son las presentaciones que hemos estado haciendo. Muy bien, entonces si no tienen algo más, yo les agradezco su presencia, cuídense y Dios mediante nos vemos la próxima semana, que la próxima semana sería de discusión y laboratorio. Muy bien, gracias entonces. Muchas gracias, ingeniero. Pase feliz día. Gracias.